Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a 21 Pilots con su canción Overcompensate, gracias a esta recomendación de un querido suscriptor del canal, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta primera reacción. Puede ser un lago también, ¿no? Pero parece un mar. Ok, ya aparece el inicio de una serie al estilo Doctor House, ¿no? Ok. Re bemol, mi bemol mayor y luego un si bemol menor. Ok, me gusta que utilicen esta clase de tonalidades porque son poco habituales. No conozco la banda más que de nombre. Probablemente escuché algo en mi vida muy aleatoriamente, pero nunca me senté a escucharla como en esta primera ocasión. Así que gracias por esa bendita recomendación. Ok, ya es un comienzo bastante trasheado, ¿no? Mucho trash porque uno espera que esto sea algo tranqui. Y esta disonancia, ¿no? Como si hubiera un mi bemol sus dos. Hermoso, fíjate. Do mayor, do sus 4. Hermoso. Hermoso, hermoso nivel de resolución. Ok, esto está hiper volado. Fíjate que ahora efectivamente han resuelto en la tónica, en el acorde más importante de la tonalidad, porque estamos en fa menor. Todos los acordes anteriores nos daban esa pista, sobre todo el do mayor, que es raro, ¿no? Porque antes teníamos un mi bemol, con el mi bemol justamente, y el do mayor tiene mi natural, y ahí resuelven el fa menor, con ese sintetizador arpegiado que suena súper poderoso y podrido. Hermoso. Me gusta esa batería muy noventosa, tiene muchísimo poder. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero si te gustaría acceder a la posibilidad de ver uno de estos videos de forma completa, puedes convertirte en miembro del canal, porque poco a poco en la comunidad iremos subiendo estos videos in extenso, ya que, como dije antes, por cuestiones de copyright debemos fragmentarlo, porque a veces YouTube se pone muy tirano con estas cosas. Qué lindo todo. Fíjate que ahora, además del arpegiador, que es una constante que está apareciendo detrás, se escuchan muy tenuemente los acordes que habíamos escuchado en la introducción. Estoy enamorado de este pasaje, ¿no? Le da como muchísima intensidad, mucho dramatismo, y esa batería, wow, muy noventosa, súper pelada, podrida, ¿no? Como esa saturación natural que produce es hermoso, y como siempre te recomiendo utilizar auriculares porque pasan cosas a izquierda y derecha que son muy interesantes de tener en cuenta siempre. Están construyendo algo, en algún momento tiene que reventar más. Fíjate que habían comenzado con la introducción de piano, luego aparece el sintetizador, algunos sonidos de fondo y después la percusión, que es una constante, ¿no? El baterista es tremendo, es una máquina de ritmo alucinante, y detrás nos empiezan a avisorar nuevamente los acordes y la voz del cantante, que está muy tergiversada, trasvestida con el resto de los instrumentos, tal como si fuera un instrumento más básicamente, y todavía siento que tiene que haber algún momento más en el que ¡pum!, explote. No conozco la dinámica de 21 Pilots, es el primer tema, la primera canción que escucho, así que si es una constante no lo sé, pero desde ya que me gusta muchísimo esto. Ese ralentando que hicieron tremendo de un momento al otro hace que, en vez de explotar, hicieron algo muy inteligente, que es explotar de otra manera, casi como si fuera una implosión. En vez de hacer que todo se dispare más hacia arriba, ¡pum!, lo retrotrajeron hacia abajo, como para que sea todo más pesado, más medido, más sopesado de alguna forma. Hermoso. Y fíjate que de fondo hay un gran sintetizador bajo, ¿no? Como si tocara el ascenso épico, re bemol, mi bemol, fa menor.
porque toda esta parte está en fa menor, como el arpegiador sintético que habíamos escuchado al principio y que es una constante, funciona como un motus perpetuo, como un motor rítmico constante, como una suerte de ostinato, si querés también, aunque pueda haber una ligera diferencia terminológica, pero en sí cumple casi la misma función. Y sin embargo, esto le permite al cantante rapear encima muy holgadamente. Y claramente cuando llega la parte de overcompensated, porque esto está completamente sobrecompensado, vuelve a los acordes de la introducción. Podrías quedarte todo el tiempo así. De hecho, sí, no sé si la hay, pero si hubiera una versión acústica a solo piano, sería hermoso. Porque además todo el tiempo está el fa como nota pedal, lo cual quiere decirnos que desde el principio nos adelantaron cuál era la tonalidad, que es fa menor, o fa eólico si querés hablar en términos de modos, pero hasta acá es toda una locura. Muchas gracias por la recomendación. Cualquier otra recomendación o comentario sobre 21 Pilots, por favor debajo en la caja de comentarios. Y además tiene algo de envolvente, ¿no? De atractivo, de que todo el tiempo estás encima, ahí pendiente de lo que va a pasar. Y el baterista en el centro de la escena, porque claramente tiene un nivel de participación extraordinario, porque se está llevando todo el tema puesto. De hecho, es todo muy percusivo. Todos los elementos que fueron apareciendo, desde el piano al principio, que estaba muy medido y comprimido, hasta la introducción de la batería, o el mismo sintetizador que estaba arpegiando sobre el fa menor. Y yo estoy hablando tremendamente acelerado porque es un tema que a uno le enerva la sangre. Y fíjate cómo en la parte rapeada se va un poco los pads, los sintes de fondo y aparece el bajo poderoso, marcando justamente los cambios de la armonía, pero está todo más desvestido. Está la batería sola y el cantante y algún sonido muy bien producido en términos de producción musical, valga la redundancia, para que uno como espectador, como oyente, conserve la atención constantemente sobre esto. Así que vamos a continuar avanzando para ver con qué más nos encontramos. Los breaks que mete el baterista, por favor, qué medido todo y el pulcro ahí. Impertérrito, sin miedo a nada, como tocando súper tranqui, puede hacer 50 cosas a la vez y él está compenetrado con lo que está haciendo, que es un excelente trabajo. Nos estamos acercando al final de la canción. Si todavía no lo hiciste, recordá de suscribirte, dejar un comentario, alguna otra recomendación de 21 Pilots, porque sé que la banda hace mucho tiempo que está y quizás no, seguramente haya habido algún proceso, alguna modificación en su estilo, conservando algunos rasgos identitarios y me gustaría que me ayudes a conocerlos mejor recomendándome alguna de sus canciones que creas relevantes para conocer su trayectoria. Esto me hace acordar a un... a un cantante argentino que se llama Dillom, ¿no? Por la voz incluso que está como un poco más aguda y el nivel de saturación que tiene como si estuviera muy filtrada también. Y, por supuesto, por la parte rápida, ¿no? Si no lo conoces a Dillom, es un personaje muy particular, muy entrañable y que la verdad que tiene cosas muy interesantes. Pero esto es como que, ¡pum!, se fue la batería completamente y quedó la voz rapeada muy rítmica, como es costumbre ya en el rap y que me parece que es parte también de todo el jugo de la canción, que tiene mucho condimento rítmico. ¿Dice corazón al final? Sí, de hecho se agarra acá el corazón. Mirá, metieron Spanglish de repente. Era algo que no me esperaba porque venía hablando todo muy en inglés y creo que es lo único que entendí, corazón. Así que si sabes sobre qué trata la canción, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios porque no solemos detenernos en la letra en el canal porque vamos más por el análisis de la parte musical, pero siempre es bienvenido ver cómo los artistas tienen una gran capacidad para congeniar lírica con música y que todo sea un mensaje unívoco y no que vaya una cosa por un lado y la otra por el otro. Y detrás están pasando un montón de cosas. Por favor, utiliza auriculares, no le pongas el volumen muy alto porque hay algunos sonidos que pueden ser más penetrantes que otros y está todo bien comprimido, no hay nada que esté rompiendo, todas las señales están 10 puntos porque es
producción musical mainstream, así que no hay ningún inconveniente de esos desde el vamos. Antes de escucharlo ya era algo que podíamos suponer tranquilamente, pero así todo vos podés subirle el volumen y estar escuchándolo como muy compenetrado sin que te rompa los tímpanos, pero hay algunas partes en las que puede ser un poco más fuerte que otras, básicamente, porque la música tiene dinámicas, no es algo plano y derecho, sino que tiene idas y vueltas, subidas y bajadas, como la vida misma. Y además el estribillo es algo tremendamente pegadizo. Después de terminar el análisis voy a dedicarme también a escuchar la canción varias veces, muy tranquilo, tirado en el sillón o viendo los pajaritos en el parque para poder distraerme un poco y para poder sentirlo más en otro nivel emocional, pero porque acá de lo que nos encargamos es de entender cómo funciona la música básicamente, y lo que están haciendo ellos es crear una progresión tremendamente atractiva intercalándola con momentos de rap y muchísima percusión por todos lados. El ritmo en esta canción lo es todo, porque es lo que nos permite ir y venir junto con la canción justamente y representar lo que quieren representar en la misma. Y tiene un final, el videoclip, medio macumba, ¿no? Hay una cuestión ahí medio oscura, pero muy interesante. Muchas gracias por haberme recomendado a 21 Pilots en el último video análisis que hicimos acerca de nuestro power trio favorito de Warning. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.